Dios le bendiga en esta tarde. Le saluda el pastor Pedro Fuentes Guzmán desde Campeche, México. Es un privilegio poder estar ustedes con este primer audio del tema que me correspondió, en esta semana sobre las manifestaciones del Espíritu Santo. Específicamente el subtema que me toca es el Espíritu Santo y las manifestaciones personales, usando como referencia bíblica el libro de Apocalipsis en su capítulo 1, versículos 10 al versículo 17. Específicamente queremos hablar sobre las diferentes manifestaciones que pueden existir en la vida de cada creyente, de cada ministro, de cada iglesia, inclusive algunas experiencias particulares o únicas que podemos encontrar en las Escrituras. Y en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10, que nos dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y el versículo 17 dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. El Espíritu Santo y las manifestaciones personales es nuestro tema, y en esta noche, tarde-noche, vemos lo que las Escrituras describen sobre un estado del apóstol Juan en la isla de Patmos. Versículo 10 del capítulo 1 nos dice que él estaba en el Espíritu, y se le manifestó y se le reveló, tuvo la visión de Jesús. En el versículo 11 se da a conocer, cuando dice la palabra, que Jesús, el que se le aparece a Juan, le responde en el versículo 11 del capítulo 1 de Apocalipsis: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Antes de entrar en detalle con respecto a la temática del subtema que me tocó de las manifestaciones del Espíritu Santo y las manifestaciones personales, quiero definir mi postura como creyente pentecostal. Quiero dejar en manifiesto mis convicciones y comenzaré diciendo que yo creo en el Espíritu Santo, que reconozco al Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad. Reconozco que el Espíritu Santo se nos fue dado como el otro consolador enviado por Jesús cuando llegó al cielo. Reconozco que el Espíritu Santo se nos fue dado como un guía para que nos enseñe toda la verdad. Reconozco al Espíritu Santo y su labor poderosa en la vida neotestamentaria y en lo que compete al Antiguo Testamento, pero quiero enfocarme al Nuevo Testamento. Reconozco el poder divino que ejerció durante el periodo de la Iglesia neotestamentaria, que ha ejercido a través de las diferentes historias y etapas de la Iglesia, y que sigue ejerciendo hasta nuestros días hoy. Reconozco ese poder, ese señorío, esa autoridad, esa supremacía, pues Él es Dios, y como Dios Él es todopoderoso, es omnisciente, omnipresente. Reconozco
que la obra del Espíritu Santo no ha cesado y mucho menos ha menguado. Sigue siendo tan fuerte, tan poderosa como en los tiempos de la iglesia neotestamentaria. Claro que si estamos viviendo los mismos tiempos del Nuevo Testamento, o que si estamos recibiendo las manifestaciones como las del Nuevo Testamento, quizás eso sea un tema a considerar de una manera independiente. Sin embargo, desde la óptica y la postura que el Espíritu Santo que llegó en Hechos 2 es el mismo que hoy está entre nosotros, entre la iglesia, repartiendo dones y ministerios, es el que nos respalda, Él es el que nos lleva de las manos para el ejercicio de la obra, el ejercicio en el ministerio. El pasaje que dimos lectura en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 10 al versículo 17, muestra una experiencia muy personal y particular que le tocó vivir al apóstol Juan. Y cuando vemos en el versículo 10 la palabra espíritu, de entrada, los que tienen la Biblia, la versión Reina Valera 1960, aparece la redacción al texto, la palabra espíritu con E mayúscula. La regla gramatical nos enseña que solo aquellos nombres propios, los nombres propios son los que deben de llevar de alguna manera al iniciar su escritura la letra mayúscula, así como los nombres de las ciudades, de algunos lugares y nombres personales. De allí que nosotros, haciendo un análisis gramatical de la redacción del texto de Apocalipsis 1:10, cuando dice el apóstol Juan, yo estaba en el espíritu con E mayúscula, el espíritu del que se está hablando allí, no se está hablando del espíritu de Juan, ni se está hablando del espíritu del hombre natural, sino se está hablando de la presencia del Espíritu Santo de Dios, del pneuma, de la palabra pneuma, que es la manifestación de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Lo que entonces el apóstol Juan dice en Apocalipsis 1, versículo 10, es que él estaba bajo la unción, que él estaba siendo ministrado por el Espíritu Santo, que él estaba recibiendo una manifestación de parte del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo tenía invadido su vida, su ser, su corazón. En ese momento él se encontraba disfrutando una manifestación gloriosa del Espíritu Santo en su vida, para su vida. Y posteriormente, o sea, seguidamente, no posteriormente, seguidamente a esa manifestación, a esa unción, a esa llenura, a esa gloria del Espíritu Santo que estaba visitando la vida y el lugar donde se encontraba el apóstol Juan, seguido a esta manifestación, viene la revelación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Juan declara que está siendo ungido, bautizado, llenado, revestido, inundado del poder del Espíritu Santo y del Espíritu Santo manifestándose en su vida. Y que entonces se le revela seguidamente al Hijo de Dios, versículo 11, donde dice, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Hablándonos de que es Jesús quien estaba manifestándose en ese momento, revelándosele al apóstol Juan. Y él seguidamente, versículo 12, versículo 13, versículo 14, versículo 15 y versículo 16, da una descripción, ¿sí?, de la apariencia de aquel que estaba hablando con él, de aquel que le dijo en el versículo 11, yo soy el alfa y la omega.
Dice en el versículo 12, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto, y vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7. Entonces Juan comienza, versículo 12 al 17, 16, perdón, a describir el panorama, a describir la escena que se le estaba mostrando o revelando a él de una manifestación gloriosa del Hijo de Dios, que era necesario entrar bajo la unción del Espíritu Santo, capacitado por el Espíritu Santo, llenado y fortalecido por el Espíritu Santo. Que la visión natural o la visión humana, no con la visión humana o con la visión natural, el apóstol Juan tal vez no hubiera tenido la capacidad para poder mirar tal revelación. Por eso en el versículo 10 él dice, el Espíritu Santo de Dios que estaba en mí, yo estaba bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba en mi vida, el Espíritu Santo llenaba, yo estaba en el Espíritu, entonces por eso él pudo ver la revelación del Hijo de Dios manifestándose al apóstol Juan y hablándole. Y lo que dice el versículo 12, el versículo 16, tal vez tardamos mucho en leerlo porque es una narrativa descriptiva donde el escritor sagrado no perdió ni omitió detalle. Por eso tal vez tardamos algo en leer del versículo 12 al versículo 16. Pero eso yo tengo estimado que tal vez habrán sido segundos, habrán sido instantes breves en que Juan voltea y ve al que le habla y mira esa manifestación gloriosa del Hijo de Dios que él podía percibirla por la unción y por el Espíritu Santo que estaba en él, según el versículo 10. Y dice Juan en el versículo 17, cuando yo vi esto, caí como muerto a sus pies. En el versículo 17, el apóstol Juan dice que cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Haciendo un análisis rápido y detallado a la redacción del texto, se nos da la descripción de un panorama de alguien que ante tal revelación o ante tal manifestación cae en rendición, cae en entrega, cae en homenaje, cae en adoración. Y precisamente la palabra griega, según el diccionario Vine, inclusive la concordancia Strong, para Apocalipsis 1:17, donde dice, y caí, está hablando del término griego pipto, ¿sí? Que es caerse, descender o caer de. Específicamente para Apocalipsis 1:17, Pipto describe personas que en un acto de rendición se postran en homenaje y adoración. Esta misma palabra la encontramos en Mateo 17:6, Juan, lo encontramos también en el libro de Juan 1:8 y versículo 6, lo encontramos en Mateo 2:11, en Marcos 5:22 y en Apocalipsis 5:14. De tal manera que cuando el apóstol Juan dice, y cuando lo vi, caí como muerto, no está hablando que cae perdido, desconectado, no está hablando de que cae en trance o en éxtasis, sino está diciendo, cuando yo lo vi, no tuve otra cosa más que hacer que caer rendido a sus pies, caer rendido adorándole, caí rendido brindándole entrega, rindiéndome, postrándome en señal de sometimiento y reconocimiento del señorío de aquel que le habló en el versículo 11 diciendo, yo soy el alfa y la omega. Si hacemos
Una interpretación quizás aleatoria o fuera de contexto, nosotros pudiéramos pensar que ante la manifestación de Jesús, no tanto del Espíritu, sino de Jesús, el apóstol Juan cayó en éxtasis, cayó como muerto, dice, como muerto. Un muerto es alguien que está desvalido, sin fuerza, inclusive casi perdiendo conocimiento, alguien que no está al 100% en su cabalidad de juicio y raciocinio, alguien que está desconectado quizás del exterior y que pierde a toda sensatez o toda percepción sensorial con el medio en que está o que le rodea. Tal vez desconectado de sus 5 sentidos, de su juicio y de su raciocinio. Si nosotros pensáramos que esa descripción de caer muerto es una descripción de un trance o de una descripción de que cada vez que se ha manifestado el Hijo de Dios, debe uno caer, perder el conocimiento, caer en trance, en éxtasis o caer como muerto, como Juan mismo lo dice. Yo quiero aquí hacer énfasis. Versículo 10. Juan estaba en el Espíritu. Juan estaba bajo la unción. Juan estaba bajo la administración. Juan estaba bajo la llenura. Juan estaba en la presencia del Espíritu Santo. Estaba en la vida de Juan en ese momento, obrando en Juan, capacitando a Juan. Pero lo que hace que Juan caiga como muerto no es lo que está pasando en el versículo 10. No es porque Juan estaba en el Espíritu, es como por el que Juan estaba en el Espíritu no fue la causa por la cual él cayó como muerto. El hecho de estar bajo la unción, el hecho de estar invadido de la unción del Espíritu Santo, según versículo 10, no fue el motivo por el cual Juan cayó muerto, como muerto, perdón. El motivo por el cual Juan cayó como muerto, él mismo lo declara en el versículo 17. Cuando lo vi, cuando vio a quién, versículo 11 y versículo 12. Versículo 11 le habló y le dijo, yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último. Y más adelante, versículo 13 dice, versículo 12, perdón, y cuando volteé a ver al que me habló, ¿sí? Entonces Juan no volteó para ver al Espíritu Santo, sino que volteó para ver de dónde provenía la voz. Cuando Juan voltea, no estaba él buscando al Espíritu Santo tal vez, o quizás sí, la Biblia no aclara, pero lo que sí dice la Biblia es que cuando él voltea, ¿sí? No iba a ver al Espíritu Santo, sino iba a ver al Hijo de Dios, a Jesús. Porque en el versículo 11 está la declaratoria cuando él le habla y le dice, yo soy el alfa y omega. Y el único que tiene esa autoridad o esa facultad de adjudicarse el título del primero y el último, del primero y el final, alfa y omega, al principio y el fin, ese es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando Juan voltea y ve esa revelación gloriosa que nos los describe en el versículo 12, 13, 14 y 15 del capítulo 1 de Apocalipsis, versículo 16, cuando él nos describe ese detalle de esa manifestación gloriosa de Jesús, ¿sí? Versículo 17, él dice, cuando lo vi, caí como muerto. ¿Sí? Dice versículo 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último.
La causa de que Juan cayera como muerto, la causa, el motivo por el cual Juan cayó rendido a los pies. Juan cayó rendido en entrega, en sumisión, en adoración, en homenaje, en reconocimiento. Juan cayó rendido a los pies de aquel que le habló y le dijo: soy el alfa y el omega. Aquel que le dijo: yo soy el primero y el último. Entonces, no fue la manifestación del Espíritu Santo del verso 10. Esa manifestación del Espíritu Santo del verso 10 preparó a Juan, capacitó a Juan, dotó a Juan de la unción necesaria y especial para poder recibir más adelante la revelación gloriosa de la manifestación del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y el que Juan haya caído, según el versículo 17, no fue, según la palabra pipto que encontramos aquí del griego, no fue caerse de espaldas, no fue caerse de costado, no fue revolcarse, no fue dar vueltas, no fue otra cosa más que postrarse, caer. El término postrarse, según la definición y el conocimiento que tengo certeza que todos tenemos, es caer de rodillas, tal vez con el rostro hacia la tierra, al suelo, en sometimiento, entrega y reconocimiento a la soberanía de la revelación del Hijo de Dios. O quizás, si no de rodillas, tirado en el piso, en el suelo, pero sí con el rostro hacia la tierra, adorando, honrando, entregándose a la revelación y a la presencia del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga. Más adelante esperamos continuar el día miércoles y el día viernes con nuestras conclusiones. Un abrazo, saludo desde Campeche, el pastor Pedro Fuentes, Alianza Pentecostés en México. Bendiciones.